Embajador Vasconcelos, nuestro embajador ante Naciones Unidas. ¿Cómo está, embajador? Buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto de saludarte otra vez, Leonardo. El gusto es todo mío. Leía y vi el video que subió. La situación en Gaza, embajador Vasconcelos, es intolerable y deshumanizante. Sí, sí, yo creo que es, desde luego, la mayor crisis humanitaria que ha habido en Palestina desde la fundación del Estado de Israel en 1948. Y eso es mucho decir, porque a lo largo de estos 80 años han sido recurrentes los enfrentamientos, toda clase de disturbios muy intensos, pero creemos que ningunos tan intensos como los actuales y con tantas consecuencias tremendas en términos de muertos, heridos, desplazados y gente que está sufriendo una verdadera hambruna. Se han, digo, más de 65,000 personas muertas, se ha obstruido el que llegue la ayuda humanitaria, ahora mismo está todo este tema de la flotilla en medio de la discusión y se ha atacado a civiles. Se han cruzado muchas líneas, embajador Vasconcelos. Muchas. Mira, es una tragedia que durante justamente la edad misma que tienen las Naciones Unidas, 80 años, este ha sido un conflicto continuo. A veces hay periodos de 2, 3 años de relativa tranquilidad, pero yo recuerdo desde mi niñez, ya este era uno de los grandes temas internacionales. Y muchos consideran que el momento actual es el más álgido, el más tremendo, el más difícil de resolver a lo largo de estos 80 años. Ya, así estamos efectivamente. Acabamos de tener la experiencia efectivamente de la asamblea, en donde pues, líderes de distintas partes del mundo se dieron cita ahí en Nueva York. ¿Qué balance tiene, embajador, de estos 80 años y las tensiones que se han vivido dentro de Naciones Unidas e incluso en la calle vimos manifestaciones? Mira, lo de la semana pasada, lo que llamamos aquí la semana de alto nivel, que acompaña la reapertura del periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, la de la semana pasada fue una cosa muy especial. Para empezar, no se habló de celebrar, sino más bien de conmemorar solamente la fundación de las Naciones Unidas, dado que en el presente son muchas o muchos los cuestionamientos que se le hacen a esta organización alrededor del mundo. Y uno de los aspectos más criticados es que, por ejemplo, ante las dos grandes crisis que hay en la actualidad internacionalmente hablando, Ucrania y Gaza, pues las Naciones Unidas fueron incapaces primero de que estallaran estos conflictos y ahora de resolverlos. Pero ¿cómo Ahora, culparla si tiene a los vetadores mayores sentados en el Consejo? exactamente, el gran problema y el gran reto de las Naciones Unidas, yo diría en este momento, es hacer una reforma muy profunda de una organización que finalmente fue diseñada para el mundo de la post-Segunda Guerra Mundial, para el escenario político de 1945, que tiene muy poco o nada que ver con la actual dinámica de la política internacional. Ah, ah, Entonces, se requiere una reforma de fondo y ante todo lo que se tendría que cambiar es tanto la membresía del Consejo de Seguridad como el uso del veto, que es lo que detiene, lo que frustra cualquier declaración, cualquier decisión que toman las Naciones Unidas. A veces es una sola nación o dos que impiden que se lleven a cabo las acciones que derivarían de las declaraciones de la ONU. ya. Fíjese que hace algunos años usted me convocó allá, por cierto, en el Anfiteatro de Bolívar, a reflexionar sobre los retos que tenía la humanidad. Me invitó a hablar de globalización y hace unos días rescaté el texto y me imaginaba muchas cosas, embajador Vasconcelos, menos que llegaríamos a este nivel digamos, de convivir con depredadores. Finalmente lo que ha hecho Putin es saltarse a la torera toda la legislación y anexarse un territorio de otro país, y Netanyahu literalmente decir vamos a borrar de la faz de la tierra un pueblo completo porque jamás no se quiere rendir. No me hubiese imaginado hace 10 años que la globalización se iba, o que el sistema internacional, por no hablar de la globalización, se iba a envilecer tanto, embajador. Así es, en este momento existen 54
confrontaciones armadas alrededor del mundo y esto no había ocurrido desde 1945. Entonces es un momento muy grave para el multilateralismo en general, para todos los organismos internacionales y muy particularmente para la ONU. Ahora, pero yo no quisiera dejar de mencionar que a pesar de todo, con sus defectos y limitaciones, la ONU lleva a cabo todos los días, a través de sus innumerables agencias, sus mandatos, etcétera, en todos los continentes, tareas humanitarias, tareas de ayuda médica, de vacunaciones, de auxilios en situaciones críticas. Ahora justamente en Palestina el problema es que muchas veces no dan acceso a la ayuda humanitaria que llega del exterior. O Pero detienen a la gente que va a ayudar. Tenemos 6 compatriotas ahora mismo detenidos ahí. exactamente. Pero no hay que olvidar nunca que hay una función diaria de las Naciones Unidas que es muy positiva en medio de todo. Tiene razón. Además, el foro político donde esto se denuncia. Netanyahu no tuvo un paseo en barca, ¿no? Y Putin, pues ni siquiera fue. Salieron de la Asamblea General más de la mitad, cerca de las 3/4 partes de las delegaciones. Nosotros nos salimos, embajador. No, pero hubo una representación, digamos que no intervino en forma alguna, que estuvimos, yo no estuve en lo personal presente, ni el canciller Puente, quien pasó varios días de la semana pasada en la Asamblea de la ONU. Y hubo, digamos que una observancia de los acontecimientos, pero 50 y tantos países del mundo abandonaron la sala en cuanto el primer ministro de Israel empezó a hablar. Y esto ya fue una repetición de algo similar que ocurrió el año pasado. Sí. Oye, y tiene usted razón, tío. Finalmente es la solución que tenemos más civilizada para convivir en un sistema internacional donde este realismo que intentan efectivamente impulsar algunas potencias resulta, pues es altamente riesgoso y altamente costoso en vidas humanas. Muy costoso. Ahora, el simple hecho de que 193 países del mundo, más 2 países observadores, puedan sentarse a la mesa en Nueva York a dialogar, a discutir, a discrepar muchas veces, ya es algo muy benéfico, creo yo, para el mundo. Esto me recuerda aquello que decía Voltaire, citándolo metafóricamente, si la ONU no existiera, Habría que inventarla, ¿no? inventar. Claro, Voltaire no se refería a la ONU, se refería a la idea de Dios, por cierto, pero decía, habría que inventar. Y en este caso, habría que inventar la ONU. Lo que hay que hacer es reformarla para actualizarla y para que responda a los inmensos problemas que enfrenta la humanidad. Hoy día, a mi juicio, el mayor de todos es la posibilidad de un enfrentamiento nuclear. Enseguida, el cambio climático, el calentamiento del planeta que hará en pocas décadas al menos la vida humana prácticamente insostenible, etcétera, etcétera. El desarrollo de la tecnología, los riesgos de un mal uso de la inteligencia artificial, todos estos son temas a los que la ONU debe estar haciendo aportaciones fundamentales. Sí, y todos los países que creen o creemos en el multilateralismo, México tiene una larga tradición. A mí me hubiese gustado ir a la presidenta ahí en Nueva York defenderlo, pero pues es el momento, como ha ocurrido hace 20 años y hace también en otras etapas, de defender la vía civilizada, las reglas internacionales, embajador. Así es, hay una especie de comportamiento individualista de las naciones, ya sin tomar en cuenta el derecho internacional humanitario, las reglas que el multilateralismo establece para bien de todos. Yeah. Es un momento de inmenso riesgo en el escenario internacional, Oiga, creo y yo. ojalá en otra oportunidad, porque ahora está muy ocupado con la gestión ahí en Nueva York, pero nos vuelva a convocar a reflexionar cómo se ve el mundo 10 años después. Y yo recuerdo muy bien a don Pablo González Casanova, que era muy aficionado a los estudios de futuro, decía, es tan útil
útil hacerlos como revisar 10 años después qué es lo que cambió, ¿no? Cómo cambió el mundo e ir corrigiendo, ir aprendiendo de la propia experiencia. Pero bueno, no lo quiero recargar de trabajo, embajador Vasconcelos. No, desde luego hay que hacer esas revisiones y sobre todo dado que el cambio desde principios del siglo XX hasta la actualidad es el mayor que ha ocurrido, según algunos cálculos, desde el Renacimiento. Es decir, el mundo ha cambiado más en los últimos 100, 120 años que en todo el tiempo transcurrido del Sí, Renacimiento. lo crean. Y ahora con estas tecnologías exponenciales vamos más rápido. Le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Adiós, embajador. Pausa, volvemos.